Me llamo Marcela Gutiérrez, tengo 51 años y nunca imaginé que la lectura del testamento de mi esposo se convertiría en el momento en que descubriría la verdad sobre nuestro matrimonio de 24 años. Si alguna vez has sido traicionado por quien más confiabas, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo este video, dale like y suscríbete. Esta historia es para ti. El notario leyó el nombre de otra mujer como única heredera. Todos los presentes voltearon a verme. Sus miradas, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. El abogado de ella sonrió discretamente. Pero yo no lloré. No ahí, no frente a ellos. Lo siento, señora Marcela, dijo el notario. El testamento es claro y fue firmado hace apenas 3 meses. Simplemente me levanté, tomé mi bolso y salí con la dignidad que él nunca tuvo. Pero para entender lo que ocurrió ese día, necesitas regresar conmigo al principio. Me casé con Eduardo a los 27 años, no por su dinero que entonces no tenía, no por presión familiar. Me casé por amor puro y simple. Él era carismático, soñador y me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Mi fuerza, me llamaba, y lo fui. Comenzamos nuestra empresa de eventos con sillas prestadas y manteles remendados. Yo madrugaba para preparar cotizaciones mientras él dormía. Sacrifiqué mi deseo de tener hijos para construir nuestro negocio. Primero la empresa, luego la familia, decía Eduardo, y lo acepté. Con los años, llegamos a organizar bodas de la alta sociedad de la Ciudad de México, eventos para gobernadores y fiestas corporativas de las empresas más prestigiosas. Yo coordinaba todo, el personal, los proveedores, los contratos. Eduardo era la cara pública, el encantador que cerraba los tratos. El cambio fue gradual. Primero fueron las reuniones a las que no me invitaba. Son cosas aburridas de negocios, mi amor. Te ahorré el sufrimiento, se justificaba con una sonrisa que antes me derretía. Luego, los viajes donde su teléfono misteriosamente no tenía señal. Las llegadas a casa cada vez más tarde. El perfume diferente en sus camisas. Aún así, me quedé, por amor, por costumbre, por la empresa que habíamos construido juntos, porque cada vez que confrontaba mis sospechas, él me miraba a los ojos y decía, eres la única, Marcela, todo lo que tengo es tuyo, si algo me pasa, todo será para ti. Cuando le diagnosticaron problemas cardíacos, dejé todo para cuidarlo. Pasé noches en vela monitoreando su respiración después de la cirugía, administré sus medicamentos, reorganicé toda la empresa para poder estar a su lado. Él parecía agradecido, incluso arrepentido. No sé qué haría sin ti, me dijo una tarde, sosteniendo mi mano mientras le cambiaba el vendaje. Todo lo que hemos construido es tanto tuyo como mío. Por un momento creí que habíamos recuperado lo que teníamos, que su enfermedad nos había devuelto lo esencial. Qué equivocada estaba. Lo que no sabía entonces es que mientras yo velaba por su recuperación, él ya había firmado un testamento secreto, un documento que me borraría de nuestra historia común, un papel que entregaría el fruto de mi trabajo a una mujer que nunca había madrugado por nuestra empresa, que nunca había sacrificado nada por construirla. Pero lo que Eduardo olvidó en su traición es que yo no era solo su esposa, era mucho más, y estaba a punto de demostrarlo. Las semanas después del funeral fueron como vivir en una pesadilla en cámara lenta. La noticia se esparció por todo nuestro círculo social como pólvora. Eduardo Vega, el respetado empresario, había dejado todo a una mujer 30 años menor que él, no a su esposa y socia de más de 2 décadas, sino a Valentina Torres, una exmodelo que había trabajado para nosotros en algunos eventos. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi, 3 años atrás. Eduardo la presentó como una consultora de imagen para nuestros eventos más exclusivos. Yo, ingenuamente, le di la bienvenida, le mostré los archivos, le expliqué nuestros procesos. Mientras tanto, ella me estudiaba con una sonrisa que ahora entiendo, era de satisfacción anticipada. Los empleados me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad cuando entraba a la oficina. Los rumores se multiplicaban, que si Eduardo y Valentina llevaban años juntos, que si habían comprado una casa en Valle de Bravo, que si planeaban tener hijos. Cada susurro era una puñalada a mi dignidad. Señora Marcela, Valentina llamó pidiendo las claves de acceso a las cuentas corporativas, me informó Lucía, nuestra asistente administrativa, con voz temblorosa. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, manteniendo la compostura. Que necesitaba su autorización. Por ahora sigue siendo usted quien firma los
cheques, ¿no? Por ahora. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Una tarde la madre de Eduardo me llamó llorando. Siempre habíamos sido cercanas, aun cuando su hijo comenzó a cambiar. Marcela, hija, no sé cómo decirte esto, pero Eduardo cambió su testamento también respecto a la casa de Coyoacán donde vivo. La dejó a nombre de esa mujer y me han dado un mes para desalojar. Mi suegra tenía 78 años y había vivido en esa casa desde que Eduardo era niño. Era el hogar donde guardaba todas sus memorias, donde cuidó a su esposo hasta que falleció, donde guardaba cada recorte de periódico que mencionaba a su hijo. No te preocupes, doña Carmen, eso no va a pasar, le prometí, aunque en ese momento no sabía cómo cumpliría esa promesa. Al día siguiente recibí una llamada de Santiago Huerta, el mejor amigo de Eduardo y nuestro contador desde el inicio de la empresa. Marcela, necesito verte urgentemente, en privado, no en la oficina. Nos encontramos en una cafetería alejada del centro, donde nadie nos conocía. Santiago llegó con una carpeta gruesa y el rostro sombrío. Lo que voy a decirte no es fácil, comenzó sin mirarme directamente. Eduardo llevaba desviando dinero de la empresa a cuentas personales desde hace al menos 2 años. Pequeñas cantidades al principio, pero últimamente sumas importantes. Respiré profundo mientras Santiago me mostraba los estados de cuenta, las transferencias disfrazadas de gastos operativos, las facturas falsas, más de 5 millones de pesos. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Porque me negué a seguir encubriéndolo. Le dije que era ilegal y que te estaba perjudicando. Me respondió que no me preocupara, que pronto todo sería reorganizado. Santiago hizo una pausa. Creo que planeaba sacarte de la empresa, incluso antes de morir. Esa noche, sola en nuestra casa, la casa que habíamos comprado con los primeros grandes contratos, que habíamos decorado juntos, me permití llorar por última vez, no solo por la traición económica, sino por los 24 años de vida compartida que ahora se revelaban como una elaborada mentira. Al día siguiente, recibí la notificación oficial. En una semana se celebraría una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de Eventos Vega. El único punto de la agenda: reestructuración tras el fallecimiento del director general. La convocatoria venía firmada por Valentina Torres, autoproclamada heredera universal y nueva propietaria mayoritaria. Fue entonces cuando tomé una decisión. La misma mujer que durante años había madrugado para construir un imperio desde cero, que había soportado humillaciones en silencio, que había perdonado traiciones y mentiras, esa mujer no permitiría que le arrebataran lo que legítimamente le pertenecía. Esa noche, abrí la caja fuerte que Eduardo creía que yo desconocía. Entre papeles y algunos objetos de valor, encontré las escrituras originales de la empresa. Las revisé con calma, recordando perfectamente el día que las firmamos. Y sonreí por primera vez en semanas. La reunión del consejo sería el escenario perfecto para el mayor error de cálculo en la vida de Eduardo Vega, y yo estaría preparada. El día de la reunión del consejo directivo llegué 20 minutos antes, vestida con el traje sastre negro que Eduardo siempre decía que me hacía parecer demasiado seria. Era exactamente la imagen que quería proyectar. Lucía, nuestra asistente, me recibió con una mirada de preocupación. Señora Marcela, ya están todos en la sala de juntas, incluyendo a la señorita Torres. Asentí y caminé con calma por el pasillo que tantas veces había recorrido. Este edificio, con sus paredes de madera oscura y sus ventanales que daban a la avenida Reforma, lo habíamos inaugurado hace apenas 5 años. Yo había supervisado cada detalle de la construcción, mientras Eduardo viajaba por negocios. Ahora entendía esos viajes. Cuando entré, se hizo un silencio incómodo. Alrededor de la mesa estaban los 5 miembros del consejo, viejos amigos de Eduardo que nunca me habían tomado en serio. Y allí, en la cabecera, sentada en el lugar que siempre ocupó mi esposo, estaba Valentina. Había elegido para la ocasión un vestido rojo demasiado ajustado para una reunión de negocios. A su lado, un hombre de traje gris con portafolio, que asumí era su abogado. Me miró con una sonrisa condescendiente. Marcela, qué bueno que pudiste venir, dijo Valentina con falsa cordialidad. Aunque técnicamente ya no eres parte del consejo, pensamos que era justo que estuvieras presente para la transición. Tomé asiento en la única silla disponible, al extremo opuesto de la mesa. Todos evitaban mirarme directamente. Como heredera universal de Eduardo, continuó ella, y nueva propietaria mayoritaria de Eventos Vega, he decidido implementar algunos
los cambios inmediatos. Su abogado comenzó a distribuir carpetas entre los presentes. Cuando llegó a mí, dudó un momento. «Dásela», ordenó Valentina. «Después de todo, va a necesitar entender su nueva situación». Abrí la carpeta y vi el documento titulado Acuerdo de liquidación. Ofrecían pagarme una compensación de 2 millones de pesos por mis años de servicio en la empresa, una cantidad que no representaba ni el 5% del valor real del negocio. A cambio, debía renunciar a cualquier reclamo futuro y firmar una cláusula de confidencialidad. «Como gesto de buena voluntad», añadió Valentina, «podrás conservar el auto de la empresa y algunos muebles de la oficina. Eduardo siempre dijo que eras buena decorando». Las risas contenidas alrededor de la mesa me confirmaron lo que ya sabía. Todos estaban al tanto de la situación, probablemente desde hace tiempo. Todos habían sido cómplices. «También», continuó ella disfrutando cada palabra, «deberás desalojar la casa en un plazo de 30 días. Ya tenemos compradores interesados». Fue entonces cuando Ricardo Montero, uno de los miembros más antiguos del consejo y amigo de la familia de Eduardo, desde antes de que yo lo conociera, intervino. «Valentina, ¿no crees que esto es excesivo? Marcela ha sido parte fundamental de esta empresa durante más de 2 décadas». Ella lo miró con frialdad. «Las decisiones sentimentales arruinaron a muchas empresas, Ricardo. Eduardo me dejó a cargo precisamente porque sabía que yo no cometería ese error. Además», añadió mirándome directamente, «todos sabemos que ella era solo la esposa, la que organizaba las fiestas. Eduardo era el verdadero cerebro detrás de todo esto». «¿Y doña Carmen?», pregunté, rompiendo mi silencio por primera vez. «¿También la vas a echar a la calle?». Valentina suspiró con fastidio. «La madre de Eduardo podrá quedarse en la casa de Coyoacán hasta que encontremos un lugar adecuado para ella. Un asilo digno, por supuesto». Fue esa frase, ese momento exacto, la gota que derramó el vaso después de semanas de humillaciones. Me levanté lentamente, recogí mis pertenencias y me dirigí hacia la puerta. «¿No vas a decir nada?», preguntó Valentina, claramente decepcionada por mi falta de reacción dramática. Me detuve en la puerta y la miré directamente. «Te veo en el juzgado», dije simplemente, y salí. En el estacionamiento mi teléfono ya estaba sonando. Era el licenciado Joaquín Mendoza, un abogado especializado en derecho mercantil que había contactado días antes. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó sin preámbulos. «Exactamente como esperábamos», respondí, encendiendo el motor. «¿Tienes los documentos listos? Todo preparado. ¿Estás segura de esto, Marcela? Una vez que iniciemos el proceso, no hay vuelta atrás». Pensé en los 24 años junto a Eduardo, en las madrugadas trabajando mientras él dormía, en las noches que pasé cuidándolo después de su cirugía, en la madre anciana a la que ahora querían enviar a un asilo, en la humillación que acababa de sufrir frente a personas que nos habían visto construir este imperio desde cero. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondí. «Procede con todo». Esa tarde visité a doña Carmen y le expliqué mi plan. La anciana me abrazó llorando. «Siempre fuiste demasiado buena para mi hijo», me dijo. «Él nunca te mereció». Después, llamé a Santiago Huerta, nuestro contador, y le pedí que preparara todos los registros financieros de los últimos 5 años. «Absolutamente todo», especifiqué. «Cada factura, cada transferencia, cada desvío de fondos». Esa noche, mientras preparaba la documentación para la batalla legal que se avecinaba, encontré algo que había olvidado por completo. Una carpeta azul con el contrato original de sociedad que Eduardo y yo habíamos firmado hace 23 años, cuando la empresa era apenas un sueño. Lo releí detenidamente, prestando especial atención a la cláusula 16, y sonreí. Los días siguientes a la reunión del consejo transcurrieron en un silencio inquietante. Según me contó Lucía, quien seguía siendo mis ojos y oídos en la empresa, Valentina celebraba su victoria prematura. Había redecorado la oficina de Eduardo, despedido a 3 empleados leales a mí y anunciado una nueva era para Eventos Vega. Dice que va a cambiar el nombre a Valentina Torres Eventos Exclusivos, me informó Lucía durante uno de nuestros encuentros clandestinos en una cafetería alejada de la oficina. Y ayer llegó con catálogos de muebles italianos para renovar todo el edificio. Sonreí tranquilamente mientras tomaba mi café. ¿Cómo van los preparativos para el evento del gobernador? El evento anual para el gobernador del Estado de México era uno de nuestros contratos más prestigiosos y lucrativos. Lo habíamos organizado durante 8 años consecutivos, construyendo una relación de confianza que iba más allá
allá de lo profesional. Un desastre, respondió Lucía. Valentina insiste en cambiar todo el concepto que usted había diseñado. Quiere algo más llamativo, con bailarinas y fuegos artificiales. ¿Y qué dice el equipo del gobernador? Están preocupados. La secretaria particular me llamó ayer preguntando si usted seguía involucrada en el proyecto. Asentí. Las piezas empezaban a moverse exactamente como había previsto. Mientras tanto, mi abogado avanzaba con precisión quirúrgica. El licenciado Mendoza había solicitado una audiencia urgente con el juez mercantil, alegando irregularidades en la transferencia de propiedad de la empresa. El juez Castillo nos recibirá mañana a las 10, me informó por teléfono. Trae todos los documentos originales, Marcela. Absolutamente todo. Esa noche saqué de la caja fuerte todos los papeles que había estado recopilando. El contrato original de sociedad, las escrituras de constitución de la empresa, los registros bancarios que Santiago había preparado documentando los desvíos de fondos y, lo más importante, la cláusula 16 del contrato de sociedad que Eduardo había olvidado por completo. Cuando nos casamos, Eduardo insistió en un régimen de separación de bienes. Es lo mejor para ambos, mi amor. Así, si alguna vez el negocio va mal, no perderemos todo, me había dicho. Lo que nunca imaginó es que yo insistiría en una cláusula especial en nuestro contrato de sociedad empresarial. En caso de fallecimiento de cualquiera de los socios fundadores, el sobreviviente tendría derecho preferente a adquirir las acciones del fallecido, incluso por encima de cualquier disposición testamentaria. Y lo más importante, yo era propietaria registrada del 49% de las acciones desde el inicio. Eduardo tenía el 51%, lo que le daba control mayoritario, pero no absoluto. A la mañana siguiente me presenté en el juzgado con mi abogado. Lucía me había informado que Valentina también había sido citada, pero que desconocía el motivo exacto de la audiencia. Mejor así. Cuando entré a la sala, Valentina ya estaba allí, acompañada de su abogado. Me miró con una mezcla de desprecio y curiosidad. ¿Vienes a suplicar por una mejor liquidación?, susurró cuando pasé junto a ella. No respondí. No era necesario. El juez Castillo, un hombre de unos 60 años conocido por su rectitud, inició la sesión. Estamos aquí para analizar la solicitud de medida cautelar presentada por la señora Marcela Gutiérrez respecto a la empresa Eventos Vega S.A. de CB, anunció. Licenciado Mendoza, proceda. Mi abogado se levantó y comenzó a exponer con claridad. Su señoría, mi cliente, la señora Marcela Gutiérrez, es socia fundadora y propietaria del 49% de las acciones de Eventos Vega, como consta en la escritura de constitución que presentamos como evidencia A. Vi cómo el abogado de Valentina se inclinaba para susurrarle algo al oído. Su expresión cambió ligeramente. Además, continuó Mendoza, existe un contrato de sociedad firmado por ambos socios fundadores, Eduardo Vega y Marcela Gutiérrez, que en su cláusula 16 establece inequívocamente que, en caso de fallecimiento de cualquiera de los socios, el socio sobreviviente tendrá derecho preferente para adquirir las acciones del fallecido, incluso por encima de cualquier disposición testamentaria posterior. El abogado de Valentina se puso de pie abruptamente. Objeción. Ese supuesto contrato no fue presentado durante la lectura del testamento, y mi cliente no tenía conocimiento de su existencia. El juez miró al abogado con severidad. Esto no es un juicio oral, licenciado. No hay objeciones en este procedimiento. Si tiene argumentos, tendrá su turno. Mendoza continuó imperturbable, presentando cada documento con precisión. El contrato notariado, las actas de asamblea firmadas por Eduardo, reconociendo mi participación esencial en la empresa, y los estados financieros que demostraban mi aportación constante de capital a lo largo de los años. Finalmente presentó la evidencia más contundente, un acta notariada de apenas 3 años atrás, donde Eduardo había firmado una renovación del pacto de socios, ratificando explícitamente la cláusula 16 sobre el derecho preferente. Como puede ver, su señoría, concluyó Mendoza, no solo la señora Gutiérrez ya era propietaria del 49% de la empresa, sino que tiene derecho legal a adquirir el 51% restante, según los términos pactados con el difunto. El rostro de Valentina se había transformado. La seguridad arrogante había dado paso a una palidez alarmante. Su abogado revisaba frenéticamente sus documentos, buscando alguna salida legal. El juez examinó cuidadosamente
de cada documento presentado y finalmente habló. Visto lo anterior, y dado que la documentación presentada está debidamente notariada y registrada con fechas anteriores al testamento en cuestión, ordeno como medida cautelar la suspensión inmediata de cualquier transferencia de propiedad de las acciones de Eventos Vega S.A. de CB hasta que se resuelva el fondo del asunto. Miró directamente a Valentina y su abogado. Asimismo, se prohíbe a la señorita Torres realizar cualquier cambio administrativo, despido de personal o modificación en la operación de la empresa hasta nueva orden judicial. Cuando salimos del juzgado, Valentina me alcanzó en el pasillo, furiosa. ¿Crees que has ganado? Eduardo me lo dejó todo. Todo. El juez no puede ignorar un testamento legal. La miré con calma. Eduardo podía dejarte en su testamento lo que era suyo, pero no lo que era mío. Y ciertamente no lo que era nuestro. Su abogado la tomó del brazo, intentando alejarla. Vámonos, Valentina. Necesitamos revisar nuestra estrategia. Pero ella se soltó. ¿Sabes lo que Eduardo decía de ti? Que eras solo decoración, que sin él no serías nada, que te mantenía por lástima. No me inmutó. Esas palabras ya no podían herirme. Te veo en la próxima audiencia, respondí simplemente, y me alejé. Esa tarde recibí una llamada del secretario particular del gobernador. La noticia de la disputa legal se había filtrado, como era de esperarse en un círculo tan cerrado como el de los eventos de alto nivel. El señor gobernador está preocupado por la situación, Marcela, me dijo. El evento anual es en 3 semanas y no podemos arriesgarnos a improvisaciones. Comprendo perfectamente, respondí. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. El gobernador pregunta específicamente si tú estarás a cargo, como todos los años. Dile al señor gobernador que personalmente me aseguraré de que todo sea perfecto, como siempre. Después de colgar, revisé mi agenda. La siguiente audiencia judicial sería en 2 días, justo antes del evento del gobernador. El momento perfecto para mi jugada final. Tomé mi teléfono y marqué el número de Santiago, nuestro contador. Necesito que prepares algo especial para la audiencia del viernes. El día de la audiencia final amaneció con una lluvia ligera sobre la Ciudad de México. Me vestí con un traje azul marino, el color de la confianza, según Eduardo solía decir cuando cerraba contratos importantes. Hoy era yo quien cerraría el contrato más importante de mi vida. Cuando llegué al juzgado, el pasillo estaba sorprendentemente lleno. Reconocí a varios empleados de la empresa, a algunos de nuestros proveedores más antiguos e incluso a 2 representantes del gobierno estatal. La noticia se había extendido más allá de lo que imaginaba. El licenciado Mendoza me esperaba en la entrada con una sonrisa discreta. Todo está listo, me confirmó. Santiago llegó hace media hora con la documentación adicional. Entramos juntos a la sala donde ya nos esperaban el juez Castillo, Valentina y su abogado. Pero esta vez había alguien más, el notario Ramírez, quien había certificado el testamento de Eduardo. Valentina lo había llamado como testigo, su último recurso desesperado. Se abre la sesión, anunció el juez. Hoy resolveremos el asunto de la propiedad de las acciones de Eventos Vega S.A. de CB tras el fallecimiento del señor Eduardo Vega. El abogado de Valentina habló primero, insistiendo en la validez indiscutible del testamento y argumentando que cualquier acuerdo previo había quedado invalidado por la voluntad final de Eduardo. El señor Vega dejó claramente establecido que su voluntad era que la señorita Torres heredara la totalidad de sus bienes, incluyendo sus acciones en la empresa, concluyó con aire triunfal. Cuando fue el turno de mi abogado, el licenciado Mendoza se levantó con calma. Su señoría, más allá de la cláusula 16 que ya hemos discutido, hoy presentamos evidencia adicional que cambia completamente la naturaleza de este caso. Santiago se acercó con una carpeta que entregó al juez. Mendoza continuó. Como se puede verificar en estos documentos contables oficiales, desde hace 5 años, la señora Marcela Gutiérrez no era dueña del 49% de la empresa como todos creíamos, sino del 65%. Un murmullo recorrió la sala. Valentina se inclinó hacia su abogado, visiblemente alterada. Esto se debe, explicó Mendoza, a una serie de aportaciones adicionales de capital que la señora Gutiérrez realizó para la expansión de la empresa entre 2019 y 2023, debidamente registradas y firmadas por el propio señor Vega, quien en ese momento quedó como accionista minoritario con el 35% restante. El abogado de Valentina se levantó furioso. «¡Esto es imposible! El señor Vega era el fundador y director principal. Nunca habría cedido el control de su empresa». Mendoza continuó imperturbable. «Los registros bancarios
y las actas de asamblea lo confirman. El señor Vega, ante dificultades financieras personales que prefería mantener discretas, vendió gradualmente parte de sus acciones a su esposa, quien inyectó capital propio a la empresa para mantenerla a flote durante la pandemia. Santiago, nuestro contador, fue llamado a declarar. Con precisión profesional, explicó cómo Eduardo había estado desviando fondos para mantener un estilo de vida paralelo que yo desconocía. Para cubrir esos huecos financieros y salvar la empresa, yo había invertido una herencia familiar que había recibido años atrás. ¿Está usted declarando bajo juramento que el señor Vega ya no era accionista mayoritario al momento de su fallecimiento?, preguntó el juez directamente. Así es, su señoría, confirmó Santiago. Tengo aquí las transferencias bancarias, los aumentos de capital registrados ante notario y las actas firmadas por el propio señor Vega, reconociendo estos cambios en la estructura accionaria. El juez revisó minuciosamente cada documento. Valentina, mientras tanto, había perdido toda su arrogancia. Su rostro reflejaba el pánico de quien ve derrumbarse un castillo de naipes cuidadosamente construido. El notario Ramírez, visiblemente incómodo, pidió la palabra. Su señoría, debo aclarar que cuando certifiqué el testamento, el señor Vega no mencionó esta situación accionaria. Simplemente declaró que dejaba todos sus bienes a la señorita Torres. Y así será. Intervine por primera vez con voz serena. Eduardo puede dejar a la señorita Torres todos sus bienes personales y el 35% de las acciones que legítimamente le pertenecían, pero no puede disponer de lo que ya no era suyo. El juez no necesitó más deliberación. Su veredicto fue claro. Habiendo examinado toda la evidencia presentada, este juzgado determina que la señora Marcela Gutiérrez es la legítima propietaria del 65% de las acciones de Eventos Vega S.A. de CB y, por tanto, accionista mayoritaria y controladora de la empresa. El testamento del señor Eduardo Vega tiene validez únicamente sobre el 35% de las acciones que le pertenecían al momento de su fallecimiento, que pasan a la señorita Valentina Torres como su heredera universal. Valentina se levantó bruscamente. Esto es una farsa. Eduardo jamás permitiría que ella controlara su empresa. El juez la miró con severidad. Señorita Torres, le recuerdo que está en una sala judicial. El fallo está sustentado en evidencia documental irrefutable. Cuando salimos de la sala, los empleados que habían asistido se acercaron para felicitarme. Lucía, con lágrimas en los ojos, me abrazó. Siempre supimos que usted era el verdadero pilar de la empresa, señora Marcela. Valentina me interceptó en el pasillo, con su abogado intentando contenerla. Esto no se queda así. Voy a impugnar, voy a apelar, Señorita Torres, la interrumpí con calma. Tiene dos opciones. Puede aceptar ser accionista minoritaria con el 35% que legítimamente heredó, asistir a juntas de consejo donde su voz será escuchada y recibir dividendos por un negocio que otros construimos. O puede venderme sus acciones a precio justo de mercado y seguir con su vida. Su abogado intervino. Valentina, te recomiendo que consideres la segunda opción. La evidencia es contundente. 3 días después, durante el evento del gobernador que resultó ser el más exitoso en nuestra historia, recibí un mensaje. Valentina había aceptado vender sus acciones. Una semana más tarde, firmamos el acuerdo. Le pagué un precio justo, ni un peso más, ni un peso menos. No por venganza, sino por justicia. Porque la venganza consume, pero la justicia libera. ¿Sabes algo curioso?, le dije mientras firmaba el último documento. Eduardo solía decirme que yo no entendía de negocios, que solo sabía organizar fiestas bonitas. Me miró con una mezcla de rabia y derrota. Lo que él nunca entendió, continué, es que organizar es precisamente saber ver el panorama completo, anticipar problemas, preparar contingencias, exactamente lo que hice durante 24 años, mientras él solo se ocupaba de brillar bajo los reflectores. Cuando se fue, no sentí alegría ni triunfo, solo una tranquila certeza de que el equilibrio se había restaurado. Esa tarde visité a doña Carmen en su casa de Coyoacán, que ahora estaba segura para siempre. Le llevé los papeles que garantizaban su derecho vitalicio a permanecer allí. Siempre supe que eras más fuerte de lo que Eduardo creía, me dijo la anciana, sosteniendo mis manos. Mi hijo era brillante en muchas cosas, pero nunca supo valorar lo que tenía frente a sus ojos. Hoy, Eventos Vega se llama simplemente MG Eventos. Mantenemos los mismos valores de excelencia y discreción, pero con una diferencia fundamental. Cada empleado es reconocido por su verdadero valor. Cada idea es escuchada, venga de quien venga. No borré a Eduardo de nuestra historia. Su foto sigue
tatuaje en la pared de fundadores, porque esta historia nunca fue sobre venganza, sino sobre justicia, sobre reclamar lo que construí con mis propias manos durante décadas, sobre recordar a mí misma y al mundo que mi valor no dependía de su reconocimiento. Me casé por amor, trabajé por pasión, y cuando todo se derrumbó, me mantuve firme por dignidad, porque al final, lo único que realmente nos pertenece es nuestra verdad, y la mía finalmente salió a la luz. La traición duele, el engaño lastima, pero nada es más poderoso que descubrir que siempre fuiste más fuerte de lo que te hicieron creer, que tu valor no depende de quién te mira, sino de quién eres realmente. Si alguna vez te han subestimado, si te han hecho sentir invisible o prescindible, recuerda mi historia. No necesitas gritar para ser escuchado, no necesitas venganza para obtener justicia, solo necesitas conocer tu verdadero valor y defender lo que legítimamente te pertenece. En este canal compartimos historias de personas que, como tú y como yo, descubrieron que su destino no está en manos de quienes los subestiman, sino en su propia capacidad de levantarse con dignidad. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite recordar su propio poder. Suscríbete para más relatos que nos recuerdan que, a veces, los finales son solo nuevos comienzos. Hasta la próxima historia. Recuerda, tu valor está en tu interior, no en los ojos de quien no sabe mirar.